Gracias por mirar un video más de La Caravana del Misterio de Sebastián Derain. Y sí, de nuevo somos La Caravana del Misterio. Cuando se habla de narcisismo, la gente suele pensar que se trata de personas sumamente vanidosas que buscan ser el centro de atención en todo momento. Sin embargo, esto no siempre es así. El narcisismo es un tema asaz complejo que puede entremezclarse fácilmente con la forma en que buscamos interactuar con los demás, y muchas veces no somos capaces de notar que lo tenemos porque llevamos la falsa creencia de que está íntimamente ligado con la vanidad, la egolatría y hasta la arrogancia. Sin embargo, el narcisismo es mucho más común de lo que creemos y puede ser visto desde dos aristas diferentes. El narcisismo como un complejo psicológico, el cual deriva del contexto en el cual habitamos, y el narcisismo como un trastorno. Vamos a revisar ambas perspectivas con sus respectivos ejemplos para aclarar la diferencia y ver que tal vez todos tenemos un poco de narciso en nosotros, y esto no significa precisamente que sea algo malo, simplemente significa que somos personas conscientes de nuestra propia existencia. Primera parte: el mito de Narciso. Todo comenzó con la ninfa Eco, quien era acompañante fiel de la diosa Hera. Pasaban muchas horas juntas y disfrutaban de la mutua compañía. Sin embargo, un día Hera se enteró que Zeus aprovechaba el tiempo que pasaba con Eco para escabullirse y seducir o raptar mujeres, con quienes copulaba sin freno. Esto hizo enfurecer a Hera, así que sospechando que se habían puesto de acuerdo, castigó a la pobre Eco arrebatándole la capacidad del habla, excepto para repetir lo último que los demás dijeran, por lo cual terminó recluyéndose en el interior de una cueva en el bosque. Así es, este mito ayuda a explicar el fenómeno acústico del eco. ¿Por qué esto es relevante para el mito de Narciso? Bueno, porque Narciso era hijo del dios del río Céfiso y de la ninfa acuática Liríope, quienes consultaron al oráculo Tiresias para saber el destino de su pequeño Narciso. Tiresias dijo que mientras el pequeño Narciso no apreciara su propio rostro en un reflejo, viviría muchos años. En caso contrario, el muchacho encontraría una muerte prematura. Céfiso y Liríope se tomaron muy seriamente la advertencia y se deshicieron de todos los espejos y cualquier superficie que pudiese reflejar el rostro del pequeño. Eventualmente Narciso creció y salió a explorar el mundo. Como nunca había visto su propio rostro, desconocía lo atractivo que era y no entendía el coqueteo de las jóvenes a su alrededor. Inclusive tuvo un pretendiente varón llamado Aminias, quien insistió muchísimo en cortejarlo. Le decía cosas como que su vida sin él no tenía sentido. Narciso lo rechazó enviándole una espada con una nota en donde le sugería que más valdría darse muerte con esa espada que seguirle insistiendo porque jamás le correspondería. En una ocasión, Narciso quiso dar un paseo por el bosque donde se ocultaba Eco, y la ninfa quedó prendada de la belleza del chico y empezó a observarlo a la distancia, siguiéndolo hasta que saliera del bosque. Al escuchar que algo repetía sus palabras, Narciso trató de buscar quién hacía esto, descubriendo a Eco avergonzada cerca de un arroyo. Por el castigo de Hera, Eco no podía hacer otra cosa que repetir lo último que dijera Narciso, así que al confrontarla, solo sintió que se burlaba de él, así que la llamó estúpida y se fue del bosque. Esto destrozó el corazón de Eco, que nunca más se atrevió a abandonar la cueva. Al quedarse allí completamente deprimida, su existencia empezó a palidecer, hasta que lo único que quedó de ella fue el castigo de Hera, que la obligaba a repetir lo último que escuchara. Hay versiones que dicen que la diosa de la venganza, Némesis, sintió pena por Aminias y Eco y decidió intervenir. Otras versiones dicen que tanto Aminias como Eco clamaron a Némesis que le hiciera pagar a Narciso por su crueldad. Sea como fuere, Némesis buscó a Narciso y lo castigó con una abrumadora sensación de sed, que lo obligó a buscar cualquier fuente de agua. Entonces recordó el arroyo en el cual había visto a Eco y corrió hasta allí, abalanzándose sobre el agua y bebiendo copiosamente hasta saciar su sed. Cuando por fin se sintió en paz, Narciso quedó frente a su reflejo en el arroyo. Su propia imagen lo impresionó demasiado. Se sintió cautivado por su propia belleza y se quedó allí contemplándose por horas. Cuando sintió demasiada hambre, Narciso se dispuso a marcharse, pero sintió tanta desesperación al alejarse de su imagen que prefirió quedarse allí, observando su rostro bajo la luz de luna ante el arroyo. Pasaron los días y no era capaz de alejarse de su reflejo, hasta que la falta de sueño y alimento lo llevó a morir. Su cadáver se convirtió en nutriente para la tierra y brotó una flor nunca antes vista, a la cual llamaron Narciso debido a que en ese lugar fue donde éste murió. En unas versiones se dice que simplemente Narciso quedó presa de su propia imagen y en otras que fue efecto de la venganza de Némesis. Segunda parte: el complejo de Narciso. Aquí podemos partir el mito en dos segmentos: el Narciso al que no le interesan los sentimientos ajenos y el Narciso presa de su propia imagen, lo cual nos servirá para hacer un análisis sobre dicho complejo.
En algún momento todos nos hemos enamorado de alguien por primera vez. Son sentimientos tan nuevos que son demasiado intensos. Realmente se sufren tanto para bien como para mal. Si esa persona que nos gusta llega a sonreírnos o a hablarnos, parece que en la vida no existe nada mejor. Todo parece color de rosa y nada puede quitarnos la sonrisa de la cara. En contraste, cuando esa persona nos rechaza, es un dolor agudo que amarga nuestra existencia y nos hace sentir vacíos. Todo es gris y no parece que exista algo que nos libre de esa sensación de amarga miseria. Miremos como ejemplo la serie Miraculous Ladybug, donde ella rechaza a Chat Noir de manera tajante. Durante ese primer enamoramiento, somos como el gato que se la pasa maullando de noche tratando de atraer pareja. Aunque intentemos ocultarlo, se desborda ese tormento juvenil por toda nuestra existencia. Son sentimientos nuevos con los que todavía no sabemos lidiar y maullamos con desesperación sin darnos cuenta. En verdad estamos sufriendo. Pero también está la gente que no ha experimentado un rechazo y que no siente ningún tipo de responsabilidad por los sentimientos ajenos. Entonces, cuando llega el momento inevitable de la confrontación en que alguien completamente cegado por este primer enamoramiento declara sus sentimientos frente a quien le gusta, la otra persona simplemente no se interesa ni siente responsabilidad alguna por ser gentil. Así que el rechazo es seco, impersonal y hasta mezquino. No es hasta que Ladybug descubre lo serio que es para Chat Noir y que ella misma tiene que atender sus propios problemas amorosos con Adrien siendo Marinette, que comienza a ser más empática con él. Deja de pensar exclusivamente en lo que ella quiere y se da cuenta de que rechazar a Chat Noir no implica ser hostil con él. Ladybug se da cuenta que mantener firmeza en sus decisiones y exigirle a los demás que la respeten no requiere de ser cruel, porque los sentimientos de los demás también importan, hablando de un contexto en el que ella habita día con día. No es lo mismo rechazar a alguien que ya conoces, a un extraño que simplemente te encuentras un día al azar y que comience a presionarte de la nada. Ella misma lo reconoce, son compañeros, pero hay límites que ella simplemente no desea cruzar, no se siente cómoda. Y Chat Noir reconoce su contexto, acepta la situación y entiende que tiene que respetarla. Algo que mediante la hostilidad no había entendido, pero que gracias a la gentileza nueva de Ladybug es que finalmente llegan a un acuerdo. Marinette / Ladybug sale de la falsedad del solo importo yo para reconocer que los demás también importan y solo eres una persona de muchas que tienen que cohabitar. Otro personaje de este tipo es Rick Sánchez en Rick y Morty, a quien constantemente su nieto le pide ayuda o consejos, al igual que otros miembros de su familia como su hija Beth o su nieta Summer y hasta su yerno Jerry. A Rick simplemente no le interesan las necesidades o preocupaciones ajenas, busca la manera de quitarse de encima a los demás para seguir resolviendo sus asuntos, que considera mucho más importantes que el resto de las personas. Si su desesperado nieto le pide una fórmula que funcione como poción de amor, en vez de darle un consejo útil o hasta canalizarlo con otra persona con más tiempo que pueda orientarlo mejor, Rick simplemente le da lo que quiere para deshacerse de él, lo que culmina con una catástrofe apocalíptica. Así que Morty y Rick tienen que huir a un universo donde otras versiones de sí mismos hayan muerto y ocupar su lugar como si nada hubiera ocurrido. Esto en mayor proporción se da porque Rick se ve afectado por su propia inteligencia. Llega a ver las cosas con tanta simpleza que le parece absurdo cuando los demás se complican por cuestiones mundanas. Rick no sobreestima quién es, sino que en verdad es uno de los hombres más inteligentes dentro del universo de la serie. Puede salir avante de cuanto contratiempo se le ponga enfrente con su simple ingenio. Recordemos cuando se convirtió en Pepinillo y de la nada creó un exoesqueleto con partes de ratas muertas, y creo que hasta con una cucaracha. Esto al mismo tiempo que le da la sensación de que puede hacer lo que sea, también le genera un vacío porque realmente no siente que los retos sean suficientes para él y llega a ver las cosas de manera tan simple que entra en un estado de letargo perpetuo. Así que lógicamente tiene que entrar en situaciones donde se meten muchísimos problemas para sentir que su vida no es un desperdicio, pues como él mismo dice, nada importa, pero entender eso lo hace entrar en una paradoja. Como nada importa puede hacer todo, pero por más que haga, nada importa. También se encuentra Mabel Pines, quien en la serie de Gravity Falls constantemente pide cosas para sí misma, careciendo de importancia lo que otros estén atravesando y minimizando su sufrimiento. Esto logró su máxima expresión cuando en Weirmageddon parte 2, Mabel disfruta de su encierro en una burbuja donde las cosas suceden tal cual ella quiere, rechazando la realidad a tal grado que no le interesa que el hermano que tantas veces la ha apoyado le pida que salga de allí, hasta que durante un juicio que muestra sus experiencias pasadas hace que recapacite, pero poco
poco antes de eso, con tal de satisfacer sus propios caprichos, hasta creó una versión alternativa de su hermano a la cual llamaba Dippy Fresh. Sin embargo, todo esto no forma parte de la personalidad de Mabel solo porque sí. Ella ha visto su autoestima bastante afectada porque Dipper es alguien con un intelecto un poco más agudo, así que constantemente en varios juegos la supera, y esto provoca que ella se sienta menos, se siente más tonta, menos hábil, y todo lo que le queda es tener una actitud alocada. Al ser mellizos, ella se ve forzada a compararse constantemente con él, y esto de alguna manera le ha hecho creer que Dipper tiene que compensárselo, así que le pide que haga cosas por ella. Otra forma de narcisismo está presente en algo tan cotidiano como el intercambio de anécdotas. Por ejemplo, en la serie Hoops tenemos a Ben Hopkins, hijo de un famoso basquetbolista retirado. No importa la gravedad de los problemas ajenos, él siempre busca la manera de llevar la conversación a las cosas que él ha experimentado, que siente o que le gustan. En el caso de Ben Hopkins, él se siente agobiado por su propia mediocridad. Su padre fue exitoso mientras él no es más que un entrenador de preparatoria, y no me malinterpreten, trabajar en preparatoria es algo bastante digno, pero no es así a los ojos de Ben, que más adelante veremos que padece un trastorno. Pero siguiendo con el tema de las anécdotas, esto se debe en parte a una dificultad para realizar abstracciones. Alguien te cuenta una situación que le preocupa y en afán de mostrar empatía o que entiendes la situación, le compartes una anécdota propia. Después la gente no quiere contarte nada y te enteras de que es porque la gente piensa que solo puedes hablar de ti mismo. Sin embargo, tú no lo haces con mala intención, pero se te dificulta reconocer cuando el micrófono es para otra persona. Y un consejo útil para poner en práctica y evitar que los demás piensen que solo sabemos hablar de nosotros mismos es saltarnos todos los detalles de la anécdota y pasar directo al aprendizaje que obtuvimos de ello, porque es lo que la otra persona necesita oír. Hay veces donde eres tú quien pide el micrófono para hablar de un tema y para explicarte mejor metes una anécdota que ayuda a los demás a entender que la situación que atraviesan es normal, o cuando menos no tan grave. Pero cuando alguien te busca para desahogarse y pedir un consejo, a veces es mejor saltarse eso y ser breve. Debo aclarar que hacer esto no es malo cuando durante la plática se favorece el intercambio y se genera un vínculo de empatía entre ambas personas. Lo malo es cuando alguien cambia radicalmente la conversación hacia sí mismo y se olvida que la otra persona era quien necesitaba desahogarse en primer lugar. En las series del antes llamado Arrowverse, esta práctica es común entre los personajes. Alguien se siente devastado por un evento traumático y llega otro personaje para hablarle de sus sentimientos, sus anhelos, lo que le afecta desde su experiencia. Y aunque a veces esos consejos son útiles porque uno le dice, si yo pude superar esto, tú también podrás, porque eres alguien fuerte, en otras ocasiones, ciertos personajes como Iris terminan haciéndose la víctima y en vez de ayudar a una persona con sus problemas, enfatizan, mira cómo me está afectando a mí, me estás haciendo daño, tú tienes el problema pero la afectada soy yo. Simplemente ese tipo de gente es insoportable. Otro buen ejemplo de cómo el contexto puede hacernos caer en el narcisismo es Cusco en Las locuras del emperador. Siendo demasiado joven, se le ubicó en una posición de poder. Todo cuanto él ordenaba se hacía y no parecía que alguien pudiese detenerlo por ser el emperador. No sintió empatía por Pacha y su situación, solo veía por sus motivos egoístas. Las cosas cambiaron cuando Isma y Kronk sabotearon su reinado, convirtiéndolo en llama. En ese momento se le arrebata a Cusco su estatus y queda desprovisto de cualquier poder. Debe recurrir a Pacha para lograr sus fines, que son recuperar su trono y dejar de ser una llama. Durante su aventura juntos, aprende a reconocer la importancia de la existencia ajena, el valor de la fraternización con gente cuyas vidas importan. De esta manera, Cusco aprende que tal vez el mundo tenga reglas que le permitan hacer que todo gire en torno a él, pero puede elegir no hacerlo. Abandona su visión egoísta del mundo para interesarse más por otras personas. Bastaba con hacerle ver las cosas desde otra perspectiva para que aprendiera su lección. Igualmente está Helga Pataki en Hey Arnold. Nos presenta un tipo de narcisismo que refleja una baja autoestima. Sus padres, Bob y Miriam, se la pasan ignorándola mientras alaban todo cuanto hace su hermana mayor Olga. Esto hace que Helga se cuestione su lugar en el mundo y se obsesione con su propia imagen para preguntarse, ¿acaso hay algo mal conmigo? Y sea algo que justifique esta condena de abandono familiar. Y en esta duda de si valía menos o no que su hermana Olga, es que Helga conoce un chico gentil llamado Arnold. Esos simples actos de compasión le abren una pequeña puerta de esperanza. Saber que fuera de su familia hay gente que sí está dispuesta a mirarla a los ojos y reconocerla como un ser humano digno de atención es lo que mantiene a Helga a flote. La serie lleva esto un poquito demasiado lejos porque Helga hasta le rinde culto a Arnold de manera literal. Tiene una cabeza totémica elaborada con goma de mascar usada por el mismo Arnold.
Bueno, dejando eso de lado, la situación de Helga representa la de una persona que, ante la escasa o nula atención que recibe, sufre un golpe durísimo en su autoestima, y esto le obliga a ponerse excesiva atención a sí misma, tratando de ocultar a cualquier aspecto de su personalidad que considere signo de debilidad. Helga es alguien que todo lo que quiere es cariño, pero trata de encubrir ese lado de sí misma, fingiendo ser más ruda de lo que quiere ser. Cuando la presencia de Arnold hace que aflore su personalidad genuina, se abofetea a sí misma y trata de mantener su charada. Pero al igual que el gato que maulla desesperado, es demasiado obvia su intención a pesar de que Helga cree que la está encubriendo. Quiere la atención de Arnold, pero no quiere exhibirse como una persona vulnerable, así que lo obliga a mirarla con la esperanza de que él reaccione como lo hiciera cuando eran pequeños. Y Arnold no entiende esto, se confunde y Helga vuelve a intentarlo vez tras vez. Esta es su piedra de Sísifo. Llama la atención de otros con actos dañinos, pero poco después siente remordimiento por ello. A pesar de la gravedad de su caso, Helga demuestra capacidad de empatizar con otros. Ella vive en una eterna paradoja, tiene actitudes tóxicas y busca hacer daño a los demás, como la vez que instigó a todas las chicas a mofarse de Layla por ser demasiado perfecta, solo para descubrir lo triste que era su vida en realidad y tener un ataque de remordimiento. Helga es una buena chica, pero trata de encubrir esa bondad para evitar ser menospreciada porque cree que es mejor ser temida. Cree que eso reivindica su valor como persona. Las cosas cambian para ella cuando entiende que no es así. Puede mostrar ese lado bueno y nada se va a devaluar. Tercera parte. Trastorno de personalidad narcisista. El narcisismo como un trastorno implica sentimientos de superioridad frente a los demás. Una persona con ese trastorno sobreestima sus habilidades, exagera sus logros y tiende a subestimar las capacidades ajenas, además de que existe una comorbilidad con otros trastornos de personalidad, como la histriónica, límite, antisocial o la paranoica. Todo depende del contexto en que esta persona florezca. Un narcisista reacciona de manera enérgica contra la crítica, ya sea enojándose desproporcionadamente o desmoralizándose por completo. Inclusive pueden buscar la manera de vengarse por ello. Para entrar dentro del diagnóstico de este trastorno, hay que tener al menos 5 de los siguientes aspectos. 1. Sentido infundado y exagerado de su propia importancia. 2. Tienen fantasías de logros ilimitados, influencia, poder, inteligencia o cariño. 3. Creen que son especiales y solo pueden relacionarse con personas de igual estatus. 4. Necesitan admiración incondicional. 5. Se sienten con derecho a hacer lo que les plazca. 6. Explotan a otros para sus propios fines. 7. Carecen de empatía. 8. Sienten una gran envidia hacia los demás o creen que los demás sienten envidia de ellos. Y 9. Son arrogantes y altivos. Muchos de estos síntomas los tiene el antes mencionado Ben Hopkins. Todo en su mente gira en torno a sí mismo, lo cual afecta la forma en que se relaciona con los demás. Constantemente se desvía en delirios de ser admirado por todos, se cree con derecho a hacer lo que sea, busca ser admirado por niños ignorantes que realmente no saben nada del mundo, es sumamente arrogante y altivo, y pues lógicamente explota a otros para sus propios fines, como es el caso del chico Matty, a quien únicamente trata bien porque mide 2 metros y se le facilita el básquetbol, pero realmente el chico jamás le ha importado a un nivel más íntimo. Otro personaje ejemplo de este trastorno es Cartman de South Park. Cartman constantemente demuestra ser muy arrogante y altivo, burlándose de Kenny por ser pobre o de Kyle por ser judío. También carece de empatía con los demás y se burla de la desgracia ajena, como Scott Malkinson que tiene diabetes. ¿Cómo olvidar cuando manipuló a los pelirrojos para crear una secta en el episodio en que Kyle y los demás le hicieron creer que era uno de ellos? Explota a los demás para sus propios fines. Se siente con el derecho de incidir en la vida de los demás, como la vez en que hizo que Token y Nicole fueran pareja solo porque ambos eran negros, y hasta le hizo creer a ella que él y Kyle eran pareja, además de que ya había juntado a otra pareja de chicos de piel morena. O también siente que los demás le tienen envidia, como la vez que se disfrazó del mapache y se enfrentó a Mysterion, o todas las veces que ha sentido que Kyle quiere robarle o hacerle daño. La comorbilidad que tiene Cartman con este narcisismo es el trastorno de personalidad antisocial, pues generalmente busca hacer daño a otros o burlarse de ellos por cuestiones de etnia, raza, género, condición médica o clase socioeconómica.
Otro personaje que también tiene trastorno narcisista es el invasor Sim, que constantemente sobreestima sus habilidades, pues se propone lograr muchas cosas que posteriormente no puede concluir. Tiene un sentido exageradísimo de su importancia, creyendo que está en una misión importante, cuando de hecho es un indeseable para los más altos. También carece de empatía con otros, inclusive con el mismo Gear. Por la trama misma, Sim se siente con derecho a hacer lo que quiera, porque la finalidad que tiene en esa misión es la de conquistar la Tierra. Es muy arrogante y altivo, lo cual es acompañado de un lenguaje bastante rebuscado, además de la forma en que le hace frente a Deep, pues lo subestima o finge ganarle cuando obviamente no es así. Además, él cree tener un vínculo especial con los más altos y busca exclusivamente su aprobación para sentirse especial, y anhela con tal desespero que lo quieran que no se percata del desprecio del cual es víctima. Otro personaje es Tomoko Kuroki, quien tiene una comorbilidad con el trastorno de personalidad por evitación. Ella se encuentra obsesa con su impopularidad, culpando a los demás de su situación tan solitaria. Ella sufre mucho por esto. Sin embargo, escasamente se detiene a pensar sobre la vida de los demás como personas con sentimientos y a todos los considera superficiales y estúpidos. Esto refleja falta de empatía y mucha arrogancia y altivez, además de que sobreestima el valor que ella tiene para otros, como la ocasión en que un chico simplemente le consiguió, por simple acto de cortesía, un paraguas, y ella ya tenía fantasías de que estaba a punto del romance, pero no era así. A menudo podemos ver a Tomoko en situaciones donde pierde el tiempo fantaseando con lograr admiración y aprobación de sus compañeros de clase, hasta por el simple hecho de comer, o llega a realizar todo tipo de artimañas para convencer a su prima menor para que la considere más mundana y popular. Siente una gran envidia por la situación de normalidad de los demás, y esto deriva de su muy pobre autoestima, ya que todo el tiempo duda de su valor como persona, aunque precisamente por su trastorno de personalidad por evitación se rehúsa a comprobarlo, así que pierde muchas oportunidades de interactuar sanamente con otros y huye de ellos. Y finalmente está BoJack Horseman, quien tuviera un sentido exagerado e infundado de su propia importancia, ya que su único gran éxito había sido ser el padre adoptivo de unos niños en un show de comedia familiar, pero desde entonces no hizo absolutamente nada, lo que dificultaba mucho la situación para Princesa Caroline, su agente, a quien por cierto trataba pésimamente, exhibiendo su total falta de empatía, al igual que su trato con Todd Sánchez y varias otras personas con las que BoJack se topaba. Para ganarse la admiración de unos adolescentes, terminó dejando en la puerta de un hospital a una chica desmayada por congestión alcohólica, algo a lo cual él la estuvo incitando. Solo por su papel en Retosando, se creía con derecho a hacer lo que quisiera, siendo muy arrogante. Solo se preocupaba por sí mismo, sin interesarle los compromisos que hiciera en el camino, como la vez que aceptó salir en el show de su amigo pelirrojo y al verse enfrentado con una situación semejante a la de Sarah Lynn luego de su fallecimiento, ni siquiera dio explicaciones. No hizo un intento por aclarar la situación o reparar el daño, o simplemente decir, no me siento bien, lo siento. Veremos la forma de que tu show funcione de otra manera. No, solo abandonó el proyecto sin mirar atrás, como quien dice, con la cabeza metida dentro de su propio culo. Siempre creía que otras personas le tenían envidia cuando los demás a veces ni sabían quién era, sobreestimando su fama, inclusive cuando una joven Sarah Lynn evidenció la gran diferencia entre ser reconocido internacionalmente y solo haber sido estrella de un show olvidado. Esto derivó del constante ataque a su autoestima por parte de sus padres Butterscotch y Beatrice. Este abuso psicológico dejó terriblemente marcado a BoJack, quien no pudo evitar cuestionarse a sí mismo su papel en el mundo y su valor como persona. Al ser protagonista de una serie por varios años, BoJack se aferró a ello porque sintió que al fin se justificaba su existencia en el mundo. Sin embargo, también BoJack sufre de un constante abuso de sustancias por voluntad propia, en afán de escapar de esa crisis existencial que lo tiene tan disperso y enojado con el mundo, por no rendirle pleitesía en cada momento. Incluso llegado el momento, se hizo el gran feminista para ganar la admiración de mucha gente por algo de lo que realmente no tenía gran idea y que esencialmente nunca se esforzó por aprender, solo decía a los demás lo que querían oír. En fin, si el video te gustó, regálame un pulgarcillo arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.